Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Pueden tomar asiento, hermanos. Quiera Dios que así, con la manera en que subimos con ímpetu en la plataforma y nos movemos, así seamos también, que tengamos ímpetu cuando veamos necesidades en las casas, cuando hayan enfermos, debilitados, cuando hayan hambrientos que no tienen que comer ni el pan espiritual ni el pan natural. Que así como nos movemos, así con esa destreza que hacemos la plataforma, tengamos ese deseo de ir donde está el pobre, el abatido, el encarcelado, porque esa es la verdadera palabra, el evangelio, es servir. Esta mañana declaramos que la palabra de Dios está bendecida y vamos a ir inmediatamente a la palabra que Dios puso en mi corazón. Pueden tomar asiento, hermanos, de la alabanza y la adoración. Cuando hablé con los ministros y pastores de este ministerio, les dije que yo había recibido que todo este mes de abril íbamos a estar ministrando la palabra acerca de la resurrección de Jesús. Porque la palabra tiene que ser discernida, debe ser saboreada, debe ser escudriñada. Quiero que vaya conmigo a Mateo 27, del 57 al 66. Y después vamos a orar sobre esta palabra que viene nutrida. ¿Cuántos creen que la palabra trae nutrientes poderosos para nuestra vida? Dice que ya creemos firmemente que la palabra está bendecida. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Padre, su palabra está bendecida. Su palabra, Padre,
es extremadamente poderosa, ardiente, fehaciente, totalmente, Padre, anclada a una promesa que es un sí y un amén, Señor. Gracias por esa resurrección que es inexplicable, Señor, es inefable a los sentidos naturales, pero es una verdad, Señor, que Jesús resucitó de entre los muertos, Señor. Esa es la fe que predicamos, esa es la fe en la que nosotros hemos creído, Señor. No tenemos la menor duda, estamos plenamente convencidos, Señor, que la tumba está vacía y que la victoria no solo es de la cabeza, que es la plenitud, sino de la esposa por el cual usted pagó su precio. El cuerpo del Señor, la iglesia santa, pura y sin mancha, también resucitará en el día postrero. Gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Damos gracias al Señor por ese acto portentoso del Señor, porque nosotros debemos de alegrarnos, pero de una manera profunda, de saber cuánto se nos dio cuando no nos merecíamos nada. Cuando nosotros somos conscientes de lo que se nos ha perdonado y de lo que se nos ha dado, el amor va a salir adelante, va a mostrarse en nosotros. De manera que una persona agradecida es una persona entendida lo que Dios, nuestro Padre, nos ha dado. Es decir, que lo que sembró el Señor tiene que fructificar, porque nosotros, como buena tierra, tenemos que entender que el grano que se sembró en nosotros es un grano de vida en abundancia, es un grano de vida eterna, es un grano del amor máximo, el amor más sublime, el amor más poderoso y el hecho más grande que el hombre natural no puede hacer ni puede entender, la resurrección. Me tomó el tiempo a mí hablar con los científicos que velan el cuerpo, los médicos, y estuve platicando con internistas, estuve platicando con gente que estudian las ciencias médicas. Y también estuve viendo ahí en Google algunas cosas que hablan los que practican la medicina. Y fui más allá, porque me fui a la Enciclopedia Británica para escuchar y leer todas estas cosas. Y uno se queda estupefacto de ver qué tremendo es el traer de regreso un cuerpo vivo que ha muerto. Dice que es el hecho más contundente del mensaje del Evangelio, la resurrección de Jesús. Ni siquiera son los milagros, los portentos, las sanidades, las liberaciones, que eso es glorioso, pero no hay cosa más gloriosa que la resurrección de Jesús. Y usted no puede dejar de ver ese hecho portentoso como algo que también se nos dio a nosotros. Resucitar significa que el Espíritu vuelve a nosotros y nos regenera el alma y el cuerpo, de manera que toda la redención se cumple después de la resurrección. Cuando nosotros nacemos de nuevo, lo que nacemos de nuevo es el Espíritu. No nace el alma, no nace el cuerpo de nuevo. Lo que nace es la esencia de nosotros, el Espíritu que se nos ha dado. Y el Señor no anda dando medidas ni anda dando porciones. Cuando Él dice que Él no hace acepción de personas, es que a Juan, a Pedro, a Emiliano, a Justiniano, a Mercedes, a Maruca, le da todo. Cuando usted nace de nuevo, usted recibe todo. Sea judío, sea gentil, sea afroamericano, sea ario, sea lo que sea. Cuando usted recibe al Señor y nace de nuevo, usted recibe todo. Una tercera parte de nosotros nace de nuevo, el Espíritu que se nos ha dado. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, empieza un proceso de redención. El proceso de redención es con el tiempo del peregrinaje. Nosotros, por la palabra que somos alimentados, nuestra alma se va enfocando en lo que la palabra dice, no en lo que los sentidos físicos nos dicen. Es la palabra la que nos dice que para toda alma afligida, para toda alma angustiada, para toda alma enferma, para toda alma necesitada, hay provisión en la palabra. Todo lo que esté en la palabra es medicina para nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que aprender a que los pensamientos nuestros sean renovados para entender lo que se nos dio. El sentido físico me dice una cosa y mi mente la procesa, y cuando mi mente determina creerle a lo que mi sentido físico me están diciendo, mi alma se alimenta de lo que mi mente ha pensado, de lo que mi mente ha determinado. Cuando a mí me dicen que yo tengo un cáncer terminal, mi mente dice, ya estoy listo, mi cuerpo no tiene
lo más seguro es que voy a una radioterapia, a una quimioterapia, voy a ir a un proceso de atomización química para recuperar. Eso me dice porque es verdad, pero la palabra a mí me dice otra cosa. La palabra me dice, yo te he dicho que de cierto, el que cree en mí no morirá. Eso me dice la palabra. La palabra me está diciendo, no temas, porque así como yo resucité de los muertos, si tú crees en mí, tú también resucitarás. Porque la palabra me dice que yo no voy a ser juzgado 2 veces. Si yo creo, solo voy a tener una muerte física, no voy a tener una muerte segunda. La palabra a mí me dice que estoy en angustia, estoy desesperado, estoy atribulado, estoy derribado. Pero dice la palabra aquí, dice tu palabra, Padre, que usted no ha visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Eso dice tu palabra. Esa es la palabra que me va a alimentar a mí. Aquí me dice la palabra, me dejaron mis amigos, me dejaron mis hermanos, me traicionaron los que me amaban. Los que caminaban conmigo y eran fieles conmigo, me traicionaron. Y el alma comienza a recibir tristeza, porque yo le estoy diciendo, te traicionaron. Yo miré la traición de Julio, de Pedro. Él te traicionó. Él comió de tu mesa, él comió de tu mano. Tú te invertiste en él, pero él te traicionó. Yo lo vi cuando él hablaba de vos, cuando vos te detractabas. Todo eso me dice en los sentidos físicos, porque eso es lo que yo vi. Y yo también escuché que alguien me dijo que había alguien que deseaba tu muerte, tu desgracia, que te envidiaba porque no te podía ver próspero, porque quería que te fuera mal y él quería que te destruyera, que cayeras en pecado. Yo escuché y el alma se aflige, porque mis oídos, mi visión está percibiendo cosas que no son buenas y agradables a mi alma. Entonces mi alma está recibiendo por mi mente todos esos boom que me afligen y que me están matando. Porque la muerte no solamente es muerte física. Cuando un alma está afligida, está angustiada y no está satisfecha, esa alma está muerta. Pero la palabra me dice, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Bendice al que te maldice. Ama al que no te ama. Porque de tal manera yo amé al mundo que yo di a mi Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Si tú crees en mí, tú tienes que orar por los que te ultrajan, porque yo tengo recompensa para ti. Si tú haces lo que yo te digo, tesoros aquí tienes en el cielo. Eso me dice la palabra. Entonces la resurrección del Señor nos da esa seguridad. Dice que, ¿cómo se explica científicamente un cuerpo muerto? Estaba hablando de lo que me han dado los médicos. Dice que la estructura sistémica, los órganos, las vísceras, lo primero que se pudre, dicen, es el vaso, el intestino, el estómago, se descomponen rápidamente. Y hay otros órganos que se van deteriorando más lentamente, el riñón, el corazón y los huesos, se van deteriorando lentamente. Dice que ya el cuerpo al 3er día, y cuando mucho 4 días, el cuerpo por falta de circulación se endurece. Por eso es que los muertos se ponen tiesos, porque no hay circulación en sus venas. Y viene lo que se llama la putrefacción del organismo, porque al no haber circulación no hay vida. Entonces el mismo cuerpo empieza a generar toxinas, empieza a generar enzimas que los hongos, las bacterias se los van comiendo y van creando una sustancia que se llama putrefactina y otra se llama cadaverina, que son los olores putrefactos que un muerto tiene. Y Jesús estaba allí, pasando ese proceso. Primer día se le pudrió el vaso, se le pudrió el intestino, se le pudrió el vaso, el intestino, ¿y qué más le dije? El corazón, no, el estómago, el sistema digestivo. Al segundo día se le deterioró el riñón, el corazón, y los huesos comenzaron, y empezó a salir del cuerpo. Y el cuerpo se empezó a inflamarse. Ahí no olía a Paco Rabanne, ahí olía a otra cosa. Y ahí estaba el Señor. Y entonces yo digo, voy a ir a Houston, a Minnesota, donde están todas las tecnologías médicas más desarrolladas. Hay alguien que pueda crear un sistema que me pueda regresar de la vida a ese hombre que está muerto. Oye, estamos en el año 000, naciendo de Cristo. Dicen que allá en el año 2000, allá en Houston, en Texas, o en lugares, la ciencia creció y hay gente que tiene ahora
unos sistemas de aceleración lineal para tratar el cáncer, pero eso no me da la vida, no garantiza. No hay médico, no hay junta de médicos que pueda retroalimentar tu cuerpo para regenerarte nuevamente. Solo el Padre que te ha dado la vida. Eso es el hecho más poderoso que Dios ha dado. No me puedo quedar callado, hermano, porque sé que nadie, esa putrefacción del organismo, imagínense, bacterias que empiezan a oler fétidamente. Jesús estuvo 3 días enterrado. Y hay una palabra que decía el Señor, que cuando Él estaba allí, se iban a ver a las cruces, a los que estaban crucificados, y si estaban vivos, les quebraban los huesos. Hoy en día, en muchos países europeos, cuando la gente entra en un proceso que le quieren dar eutanasia, hay una manera que le llaman el frotis no sé cómo del esternón. El esternón está acá, las costillas están acá. Le hacen un barrido aquí con dolor y les quiebran esto para asegurar si están muertos. Jesús no le hicieron eso, ya los romanos entendían esto. Que Jesús, cuando fueron a ver, no tenía nada, que ya había muerto. No le quebraron sus huesos, hermano Jacobo. Él estaba muerto. Pero ¿qué pasa? Cuando viene la sábana, que lo agarran a él y lo envuelven. Las mujeres estaban viendo ahí qué iba a pasar, pero yo no quiero entrar en el ministerio de mujeres. Ese es otro tiempo. Vamos a hablar de la resurrección. Dice que Jesús estuvo 3 días enterrado. Pero ¿qué pasa? La descomposición. Las células muertas se rompen, liberan sustancias tales como las enzimas que son producidas por bacterias y hongos. Las bacterias despiden un olor nauseabundo de los derivados químicos. Eso que se llama protexina y cadaverina, un olor desagradable. Pero Dios el Padre regeneró el cuerpo de Jesús y lo sacó de la tumba por su espíritu. Y ya el alma y el cuerpo de Jesús ya estaban redimidos. ¿Por qué redimido? Porque Él se acordó de todo cuando Él predicó 40 días. Él se acordó quién era Pedro. Él se acordó quién eran sus discípulos. Él tenía memoria a dónde tenía que ir. Su alma estaba ya hecho todo, consumado es. Por eso es importante que nosotros podamos ver que hecho más portentoso es la resurrección de Jesús. Dios el Padre regeneró el cuerpo de Jesús y lo sacó de la tumba por su espíritu. Y el alma y el cuerpo de Él ya estaban redimidos. Nosotros tenemos que ver cómo hacer. Preguntémosle al hombre más sabio, a la junta médica más sabia, cómo harían ellos para regenerar un cuerpo muerto. ¿Cómo harían? ¿Cómo hacer retroceder esas células? Esa área celular del cuerpo. ¿Cómo? No se puede. Pero Jesús ya nos había hablado en Gabaón cuando detuvo el sol y regresó el reloj. El único que puede regresar lo muerto a la vida se llama el Padre de Jesús. Él es el único, no hay otro. Y nosotros tenemos que creer que ese era el mensaje que Jesús quería darnos. Una vez que Él muere y sale de la cruz a la tumba y resucita de entre los muertos, Él sale para predicar su reino. Ya no es la salvación, es su reino. Porque el reino de Dios tiene que estar en la tierra. Y eso es lo que ha hecho muchas corrientes de exégetas que dicen una cosa, dicen otra. Y yo por eso les hablo, no se llenen de tanta confusión oyendo tantos grandes gurús del evangelio. Ustedes tienen una biblioteca especial, su cuarto de habitación. Métanse al cuarto, doblen rodillas, clamen al Espíritu Santo y Él les va a decir todas las cosas que ustedes quieren saber. Él nos va a enseñar todo. No vas a necesitar que venga alguien a darte un seminario, a darte algo. Para eso está el Espíritu Santo. Nosotros en este ministerio es que queremos que todos ustedes, junto con nosotros, tengamos un solo Padre, un solo tabernáculo, un solo templo, un solo bautismo, un solo Dios y un solo Padre. Se llama el Espíritu Santo. ¿Qué pasa con esto de la resurrección? Vamos a ir la palabra a Juan 11, 25, 27. Pero no es ese el mensaje que yo tengo acá, es este. Porque yo quiero hablar de lo que Jesús me estaba diciendo. Le dijo Jesús, mire, hay una parte importante. Ayer que estaba el hermano Elías aquí, el ministro Elías, y él estaba dando testimonio acerca de lo que le pasó a él a través de la separación de su abuela. Pero decía Elías, yo tengo un bálsamo de paz, porque yo estaba angustiado, porque mi abuela, y yo se lo digo a Heidi, se lo digo a Pastora, se lo digo, no está Carlita, no está tampoco Abelardo, pero lo pueden decir.
Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta, ¿crees esto? Jesús, el Espíritu Santo te dice, hermano, ¿crees esto? ¿Crees esto? Porque si tú crees, entonces vas a celebrar la resurrección todos los días de tu vida. Vamos a hablar de la resurrección conforme el apóstol Pablo nos quiere dar a conocer. Primera de Corintios, vamos a estar ministrando lo que podamos alcanzar, pero usted en su casa medite, porque usted va a recibir una apertura, un approach, una inducción, pero todo el capítulo 25 de Primera de Corintios, usted medítelo en familia, estúdielo a la luz del Espíritu, porque hay cosas maravillosas que van a hacer que usted sea un hijo más anclado. Primera de Corintios capítulo 15, vamos a leer lo que dice el Señor, y ahí son 58 versículos, pero vamos a leer lo que el Señor me dio aquí. Primera de Corintios capítulo 15, dice la palabra. Además os declaro, hermanos, estoy leyendo el primer versículo, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Cuando una persona predica el evangelio, lo más importante es que quien escucha la palabra la crea. Pero hay una cosa importante que el Espíritu me hablaba. Apenas tu fe es la que activa la fe de Jesús. Tu fe activa la fe de Jesús. Porque lo que te va a dar victoria no es la fe tuya, es la fe de Jesús. Pero si tú crees en Jesús, inmediatamente la fe de Jesús se activa. Y viene esa fe a tu vida a obrar como gracia para tu vida. Porque la fe de Jesús es la gracia que se nos ha dado. Para que nosotros, todo lo que es imposible para nosotros, es posible por medio de Jesús. Y dice el apóstol, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Pero él viene enfocando su enseñanza en la resurrección. Porque dice el apóstol, por el cual... A ver, 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. En otras palabras, ustedes están predicando algo que no están creyendo. Ustedes andan hablando de que la resurrección de Jesús es gloriosa, pero en el corazón de ustedes no están creyendo que Jesús resucitó. Porque ustedes están predicando algo que no ha bajado de la mente al corazón. Ustedes están predicando algo que lo saben, pero no lo creen. Porque ustedes lo ven como algo imposible de haber sucedido. Si nosotros predicamos un evangelio de salvación y no creemos que Jesús
resucitó de los muertos, nada estamos haciendo. Por eso cuando nosotros nos sentamos acá, y ustedes me entienden, cuando nosotros estamos predicando la palabra, estamos hablando de la muerte y de la vida. Y si nosotros estamos diciendo que Jesús es el Señor, y estamos hablando de las maravillas del Señor, pero estamos con miedo de partir, y no estamos creyendo que como Él resucitó, también nosotros resucitaremos, nuestra fe es vana. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Eso es como cuando alguien está en un lugar, vende el mejor pollo, pero para él el pollo que vende no es el mejor. Porque él dice, ese es un eslogan, que donde yo trabajo venden el mejor pollo, pero yo sé que ese pollo no es el mejor. Así pasa el que predica. Yo sé que hablo de la resurrección, pero yo lo dudo que Jesús resucitó. Pero como Él pesa los corazones, Él no te quiere que usted pierda una herencia tan grande. Él quiere que la resurrección sea la credencial que refleje tu luz y tu sal en esta tierra. Por eso tenemos que entender que el alma adúltera se vuelve concubina cuando no es ministrada por la palabra. La palabra de Dios es la que nos ancla. Los pensamientos de nosotros tienen que estar gobernados por la palabra. Y por eso es importante, hermano, que usted le pida al Espíritu Santo que no se desvíe usted de una fe incorrecta. Si nosotros, mire, esto lo apunté basado en lo que yo interpreté. Si nosotros predicamos un evangelio de salvación, pero no creemos que Jesús resucitó de los muertos, nada estamos haciendo. Nada estamos haciendo. Estamos vendiendo mentiras, estamos vendiendo ilusiones, estamos vendiendo cosas inciertas, porque por un lado decimos una cosa, pero con la forma de vivir y de hacer decimos otra cosa. Nosotros tenemos que escuchar lo que realmente el apóstol Pablo, que es el apóstol de nosotros, nos está hablando acerca de la resurrección. Dice que nos convertimos en testigos falsos de su obra consumada, porque no hemos visto en nuestro espejo espiritual que la muerte física no mata nuestra vida eterna. No hemos visto en el espejo espiritual de que nosotros, aunque muramos físicamente, eso no para la vida eterna que Dios nos ha prometido. ¿Cuántas veces nosotros tenemos a veces rumores en el corazón y en nuestros sentimientos como que nos vamos a ir ya de esta tierra? Yo he experimentado varias veces eso, pero yo siempre le digo, tengo miedo, pero tu espíritu es el que me ancla. Tu espíritu es el que me dice que es la promesa que usted me ha dado. Yo sé que tu palabra es verdad y no me quiero dejar engañar por mis sentidos físicos. No puedo yo ser gobernado porque los sentidos físicos tienen que doblarse por medio de la palabra de lo que yo realmente soy. Y el apóstol está enfocado esto de una manera que los que estamos en la obra del Señor no nos volvamos mentirosos de decir que somos algo no siendo nada. Estamos creyendo por nuestros sentidos físicos que pereceremos con la muerte corporal. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos predicando, pero en nuestro corazón está, voy a predicar hasta que yo tenga fuerza para predicar. Porque ya cuando tengo 80 ya no voy a poder salir porque ya las fuerzas me van a matar, ya no voy a tener para predicar y tus alimentos físicos te están alimentando y hasta los 80 vas a llegar. ¿Por qué? Porque vos estás caminando bajo los sentidos que vos estás manejando. No te estás dejando gobernar por la palabra. La palabra a mí me dice que años míos son 70, pero los más revistos son 80. Entonces no me habla de 90, por lo menos si el Señor quiere me deja hasta los 89, si no pues ya me lleva, pero sé que si Él me lleva, ya el propósito ya lo cumplió en mí. ¿Por qué? Porque yo tengo que pensar lo que se me ha dicho, lo que se me ha prometido. No es lo mismo una promesa humana que una promesa divina. Nosotros tenemos que encaminar como realmente somos, hijos de Dios, sellados, marcados, apartados, consumados por medio del Espíritu Santo. Yo le decía a mi esposa, y le decía ahora a la hermana Ligia, de que estos días que yo estuve fuera,
Estuve estudiando un poco la palabra, pero no estudiándola con libros, sino meditando. Me sentaba en el dintel de mi cama y empezaba a meditar y decía: Padre, dime una palabra nueva, que no es nueva en tu escritura, pero puede ser nueva para mí. Y Dios me decía: lee las costumbres judías. Es decir, Jesús se dio por toda la humanidad, por judíos, por cretenses, por filipenses, por todo, pero el diseño Él lo hizo como un judío. Todo lo que Jesús hizo lo hizo como un judío. Y Dios me traía a colación lo siguiente, que es hermoso, que yo lo tenía reservado para los líderes, pero les voy a adelantar. Dicen que cuando los judíos se casan, es costumbre judía, el padre tiene que tener enfrente, en un lugar, en una habitación, al novio, que le tiene que pedir a la esposa, pero son lo que la palabra dice, no se puede consumar el matrimonio, sino que se desposan. Y dice que el padre entrega una sábana blanca al novio. Esa sábana blanca el novio la guarda para el día en que él se casa con la muchacha. Y cuando ellos entran en intimidad, el himen de la mujer se rompe y la sangre que sale del himen tiene que manchar esa sábana. Y esa sábana el novio la lleva donde el suegro y se la presenta. Hago testimonio de que tu hija era virgen. Tu hija era virgen y yo te la puedo dar que ella no me deshonró. En otras palabras, ella no había tenido marido. Yo le quité su virginidad. Aquí te lo tengo como seguridad. ¿Por qué? Porque al padre le daba seguridad que más adelante el yerno no despotricara a su hija, porque él le había entregado una hija virgen. La sangre de la virginidad era el sello de la pureza de la mujer. Cuando Jesús llega y le dice a las mujeres: no me toquen, porque todavía no he subido a mi Padre, porque la sangre que yo recibí es de una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Tengo que llevar esta sábana con la sangre a mi Padre, porque yo pagué el precio por una iglesia pura, santa y sin mancha. Porque Jesús tenía las costumbres judías. Por eso cuando el pastor Harling habla acerca de los lienzos, cuando se doblaron, que eso es señal que Él va a regresar. Todo eso Jesús lo hizo, todo lo que es la cultura judía. Ahí es donde se confunden los judíos porque creen que solo es por ellos. Jesús no lo hizo solo por ellos. Por eso Él dice que la salvación viene por los judíos, pero la salvación es para toda la raza humana, porque Él nos ama a todos, para que nosotros podamos considerar lo que se nos ha concedido. Dice el apóstol Pablo, sigo leyendo. Voy a repetir el 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Mire qué tremendo los pecados. Cuando nosotros creemos que estamos exentos porque no fornicamos, porque no adulteramos, pero si nosotros no creemos que Jesús resucitó y de igual manera también nosotros, estamos en pecado. Estamos en nuestros pecados porque los sentidos físicos que son carnales te llevan al pecado, porque la ley se enseñorea en el cuerpo, pero no en el espíritu, porque el espíritu se enseñorea en la ley. Pero el hombre carnal que solamente piensa en los sentidos físicos, alimenta su alma de los sentidos físicos, porque como él piensa, no, esto es imposible, esto no puede ser, que alguien que esté ya podrido, que esté ya expeliendo una sustancia putrefacta, se va a regenerar y va a salir de nuevo con todo. No, eso no puede ser. Pero como eso es lo que me enseñaron, ni modo, yo tengo que seguir enseñando eso, para que los otros sigan la corriente que yo les doy, pero en mi corazón yo no creo. Estoy en pecado.
porque camino separado del Señor. El Señor no me puede dar a mí lo que Él quiere, porque yo todavía estoy en un pecado por la falta de fe, porque no he creído en esa resurrección gloriosa que nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado. Dice que si creemos que Jesús no resucitó, andamos en pecado, porque no estamos creyendo que los hermanos que nos precedieron están vivos, pero dormidos. Por eso cuando nosotros vemos, está leyendo el 17, vamos a leer el 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo me dolí por la muerte de mi madre, de mi padre, de mi hermano, y yo sé que ellos, entonces lo que estoy diciendo, el mensaje de fe que hay en mi corazón es que yo creo que ellos perecieron. Porque si el Señor no resucitó, tampoco mis familiares resucitaron, si murieron en Cristo. La fe es algo tan poderoso, pero tan vulnerable, que por cualquier concepto que vos recibas de los sentidos físicos, te podés doblar, hermano. Por eso nosotros no queremos que usted se llene de mucha enseñanza, humanamente hablando. Usted tiene, aunque usted no sepa leer ni escribir, la palabra le va a hablar. Porque la palabra habla por medio del Espíritu. El Espíritu nos habla a nosotros, aunque solo quedemos viendo la palabra, es tan poderosa que el Espíritu se mete, ya está en nosotros, activa la palabra y el Espíritu nos hace recordar las cosas que tú estás viendo. Porque la palabra tiene misterios poderosos. La interpretación de la palabra no es privada, es espiritual. Y el Espíritu, para poder discernir, tiene que enseñorearse. Mire, la gente habla de que somos espirituales, pero no puedes ser espiritual si toda tu sensibilidad no pasa por tus sentidos físicos. Eso es mentira, que vos vas a ser espiritual de la noche a la mañana. Todo tiene que pasar por los sentidos físicos tuyos. Todo va a pasar por ahí. Pero allí no puede quedarse. Ellos tienen que ser como una vía de tránsito para que eso pase al espíritu. Primero pasa a la mente, para que la mente diga, no, esto no es verdad. Esto me dice esto, pero la palabra me dice esto. Entonces abro la válvula, meto lo que percibieron los sentidos, lo meto al espíritu y el espíritu me retroalimenta y me cambia mi manera de pensar. ¿Están entendiendo lo que el espíritu está hablando? Si no lo entiende, pídale al Señor, porque Él es misericordioso para darnos su revelación. Si creemos que Jesús no resucitó, andamos en pecado, porque no estamos creyendo como que si los hermanos que nos precedieron están vivos. Creen que están muertos, no creemos que están dormidos. Si nosotros vivimos solamente una fe para las cosas temporales, somos dignos de lástima. Ahí dice el 19, eso lo ve el hermano Héctor. ¿Vino el hermano Héctor? Ahí este hermano, eso usted lo conoce bien. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ese versículo es poderoso, hermano. Es poderoso porque te va a sacar de una percepción equivocada de tu vida espiritual. Si usted se da cuenta, su éxito, su fracaso, espiritualmente hablando, desde el punto de vista suyo, está en la prosperidad o en la escasez, en la sanidad o en la enfermedad. Todo lo que usted ve está en la vida temporal, porque usted espera en Cristo solamente en lo que está en su cuerpo. Usted es digno de lástima, porque no ha entendido que la palabra es eterna. Dios no está interesado en una vida temporal. Sí se interesa en que la cuides, que te preserves y que te mantengas firme en una obediencia perfecta basada en amor con Él. Pero ¿qué es lo que nosotros escuchamos? A mí me golpea bastante, pero también tengo que tener misericordia de las personas que hacen grandes seminarios para predicar el Evangelio, para poder prosperar en todo, para traer refrigeradoras del cielo, para traer computadoras, para traer empresas. Todo eso es pura mentira. Es mentira porque el fundamento está equivocado. Pero si el fundamento es la palabra, todas esas cosas van a venir. Eso es lo que, no es que no te lo va a dar Dios. Dios te lo va a dar. Pero tu fundamento está basado en la palabra. La palabra del Señor. Otra cosa también importante, que si nosotros estamos en Cristo, nosotros ya estamos casados con Cristo. Yo le decía a la hermana Lee, el día que yo estaba predicando acá, yo dije, el Señor los quiere marcar, las marcas de Cristo. Y el Señor el día que andaba allí,
Él me dijo, yo no los marqué esa vez por primera vez a ustedes. Estaba haciendo memoria que ellos ya están marcados. No es que yo los marqué hasta esa vez, ustedes y yo estábamos marcados por Él. Pero es necesario que Él nos haga recordar lo que se nos ha dado. Primera de Corintios 2:12, ¿qué dice, hermano Agdía, pastor Agdía? Primera de Corintios 2:12, ¿qué dice? Nosotros tenemos, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros tenemos que clamar al Padre, porque Él nos va a revelar lo que Él nos ha concedido. No hay nada, y todo viene por la resurrección. Y usted dice, oye, entonces el Señor fue en vano su sacrificio. No, no fue en vano. Era necesario que el grano de trigo muriera. Pero lo glorioso no fue la cruz. Lo glorioso fue después de la cruz. Dele palma al Señor. Tenemos que caminar. Lo glorioso es después de la cruz. Y dice el Señor, es que y nosotros no hemos recibido. Vamos otra vez a 1 Corintios 15. Dice la palabra, mas ahora Cristo ha resucitado, leo el 20, de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Qué tremendo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Nosotros éramos hijos de mentira, éramos hijos de oscuridad, éramos hijos de tinieblas, porque ese hombre primero que es de la tierra nos trajo la muerte, pero el segundo hombre que es del cielo nos trajo la vida. Tenemos que entender qué dice el 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. ¿Quiénes son las primicias? Es la iglesia apostólica. No es el apóstol, es la iglesia que es apostólica, que camina con un Padre que nunca nos ha dejado solos. Todos los que tenemos un Padre resucitaremos. Todos los que tenemos al Padre resucitaremos. Todos, sin excepción. No hay acepción de personas. Y luego los que son de Cristo en su venida. Por eso la manifestación, dice la palabra, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahí viene una victoria, viene una vindicación de Dios. Por eso cuando yo sé que lo que me pasa a mí, lo bueno y lo malo, lo tengo que recibir con gratitud, entonces yo tengo la confianza que vendrá un día en que yo seré testigo y seré parte de esa vindicación de Dios, porque cuando Dios ponga a todos sus enemigos bajo sus pies, Carlos García y todos ustedes conmigo estaremos allí. Porque si le creemos al Señor, ahí estaremos, allí estaremos. No hay forma que nos puedan quitar, no hay manera que nos puedan quitar. Ahí estaremos, hermana Nicolasa, ahí estaremos. ¿Qué dice el 26? Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte será el último, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. El Padre siempre encima del Hijo. Pero nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Así es todo. Jesús es el Señor. Él es todo. Él es el camino, la verdad, la vida. Porque así como Él murió y resucitó, nosotros hemos muerto al pecado, pero también hemos resucitado para una nueva vida. Tenemos que creer, hermanos amados. Tenemos que saber que la palabra, es que los sentidos físicos me dicen un montón de cosas. Por eso es que tenemos que anclarnos a la palabra. Cuando uno camina es que no es fácil. No crea que es solo de levantar la ala y volar. No, no es fácil. Pero la palabra, cuando vos realmente la buscás y la crees, todas las cosas van a cambiar. Imagínate una persona que está, yo tengo una estrechez de vida. Dice el Señor, mire qué tremendo esto, porque esto es algo, vivo en una casa donde me dan posada. Tengo mi matrimonio donde no hay privacidad. Viven como 40 en un cuarto de 10 por 10.
Estoy hacinado, no tengo privacidad, no tengo trabajo, tengo deuda, estoy en la calle. ¿Qué es lo que me dice mi sentido? El funeral es mañana. Estoy muerto. Eso dice los sentidos y no me están mintiendo, porque ellos en su naturaleza me están dando un reflejo de lo que es mi realidad. Pero aquí yo tengo la palabra que dice el Señor, que Él se ha ido a preparar lugar para nosotros. Me iba a preparar morada para ustedes, porque ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni potestades, ni todo lo poderes te van a separar de mi amor. Yo estoy aquí. Y cuando usted tiene esa palabra, no crea que usted va a estar ahí por mucho tiempo. Dios lo va a sacar. Porque primero usted le creyó a la palabra, y segundo, cuando usted miró, usted salió de ahí. Pero usted no tenía en su corazón salir de ahí para adorar a Dios. En su corazón usted estaba que la palabra lo redarguyera a usted, para que usted pudiera tener una vida diferente. Dios es la palabra. Yo he visto aquí muchos ejemplos. Aquí hay personas que son dadoras, viven mejor que muchos que son coditos. ¿Por qué? Porque los que son codos no pueden recibir nada. Pero los que sueltan, reciben todo. Y no es porque sea un inversor, sino porque la palabra me dice que dando es mejor que recibir. Que hay que llorar con los que lloran, hay que gozarse con los que se gozan. Entonces nosotros tenemos que caminar en la palabra. Y la palabra de nosotros no es la palabra nuestra, es la palabra que el Padre ha puesto en nuestra vida. Esto de la resurrección, hermanos, es la garantía completa de todas nuestras expectativas, pero aún de las expectativas de nuestra esperanza. Nosotros no podemos dejar de pedirle al Padre que nos dé el vigor, la fuerza y la fe para saber quiénes somos. Nosotros no podemos estar jugando con un conocimiento pequeño, un conocimiento vagabundo de las cosas, porque realmente un vagabundo no piensa cosas firmes, pero una persona, aunque ande como un nómada, pero anda anclado en la palabra, camina con la palabra. Y tal vez son palabras groseras, pero es que así es. Si usted no sabe lo que Dios le ha dado, usted va a caminar como un huérfano. Y usted tiene que entender, dice la palabra en el 30, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Me salté porque quería interpretarlo de otra manera. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fiera, que me aprovecha. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Y qué dice el Señor? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando usted platica con gente muy sábelo todo, que creen que la vida es conforme los que los sentidos perciben, si usted se deja guiar por alguien que lo va a estar induciendo a tener una vida conforme los sentidos, usted va a tener una vida que no va a ser muy próspera en la vida espiritual. Yo escucho hoy un montón de cosas, un montón de locuras, de gente que dice que las finanzas disruptivas, que lo disruptivo aquí, que solo locura. Sí, hermano, son solo locura. Y gente fracasada, gente que no tiene una vida tranquila. Allá andan los gurús separados, 3, 4. Yo conozco a muchos que dan seminarios, 3, 4 mujeres divorciados y todo. Eso no es. El hombre de Dios no tiene ni un peso, pero tiene el oro más pesado en el corazón de Dios. Tenemos que ir a la palabra, porque la palabra es verdad. Sabe que a mí me encanta dar la palabra, pero en mi vida personal, si algo a mí me agrada es que me obedezcan. Pero no es porque yo quiera enseñorearme a la gente. Es porque he entendido que cuando vos sos obediente, las cosas se te sueltan. Es que cuando vos sos obediente, las cosas se te sueltan. Estoy hablando de 2 cosas, pero tienen que ver con la resurrección, porque la resurrección es como que te dieron toda la biblioteca del cielo para que vivas en la tierra, con esperanza. Mire cuántas cosas dice el Señor de su resurrección. Mire el apóstol Pablo cómo interpreta. Dice, pero ¿qué dirá alguno? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? 35. 36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano.
pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda la carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero uno es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Cuando yo escucho esa palabra, eso tendríamos que ver en un discipulado para entenderlo más a fondo. Pero ¿qué significa eso? Que el cuerpo espiritual es el cuerpo verdadero que nosotros debemos de anhelar. Porque el cuerpo espiritual no se deteriora, no tiene depreciación. Es un cuerpo que permanece eterno. Por eso cuando uno dice, ¿y cómo vamos a resucitar? Vamos a resucitar transformados. Mire, cuando Jesús resucitó, aún con el cuerpo ya transformado, Él pudo enseñarle las secuelas de las heridas a Tomás para que él creyera. Pero ese no es el cuerpo que subió al cielo. Cuando el Señor ascendió, ascendió con un cuerpo transformado. No subió con todo ese montón de cosas de las secuelas, no. Nosotros vamos a tener un cuerpo transformado hasta el día de la redención de todas las cosas, cuando muramos y resucitemos. ¿Cuántos esperan resucitar? ¿Están preparados para morir? No estamos preparados, pero el Señor nos prepara, porque Él es el que nos prepara. ¿Cuántos quieren esta mañana meditar en su casa? No me digan a mí, vayan a sus hogares, lean la palabra y vean qué cosa más hermosa y más grandiosa es la resurrección de Jesús. Yo me pongo a pensar, ¿por qué el Señor 40 días pasó predicando? Porque Él quería traer su reino. Y Él le habló a los discípulos, no le habló a todo el mundo. Es cierto que el libro de Hechos habla que se le apareció como a 500, dice. Pero se le apareció, pero ministró a sus 12. Porque eran los apóstoles, la iglesia apostólica. Por eso Pablo habla que él es el apóstol más pequeño, pero entendió estas cosas. Que la resurrección es el sello de nuestra fe. A ver, 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Te moriste con un cáncer terminal, tu carne se corrompió, pero eso no va a resucitar así. Va a resucitar transformado, va a resucitar saludable, sano, completo, porque es la palabra que Dios nos ha dado, es la palabra que Dios nos dice. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, estoy leyendo el 45, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Nosotros tenemos que ver, cuando habla de animal, él está hablando de carne. Acuérdense que hay carne diferente, pero aquí en el original significa que nosotros sembramos primero lo natural, lo carnal, pero luego resucita lo espiritual. ¿Por qué? Porque el primer hombre es de la tierra, es terrenal, pero el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así que mi hermano José Iván ya no va a ser un hombre alto, chele, elegante, va a ser diferente, va a ser mejor porque va a traer un cuerpo celestial. ¿Me entiendes? Entonces, cuando nosotros vamos viviendo en esto terrenal, por muy simpático que sea uno, no se va deteriorando. Pero el cuerpo que nos va a dar el Señor va a ser mejor. Entonces, aquellos que quieren tener un cuerpo bonito, espléndido, lo van a tener cuando resucite. Amén. ¿Cuántos dan palma al Señor? Es difícil. Hace muchos años yo estaba estudiando. Hace muchos años yo estaba estudiando y la directora del colegio era una señora que era evangélica. Y uno de los hijos de ella era piloto. Omar se llamaba el muchacho. Y ese muchacho, como de 26 años, se mató en un accidente aéreo. Él andaba fumigando ahí por el lado de Nagarote y se cayó la pipilacha, porque era pipilacha, y se mató. Entonces, cuando él se muere, todo el colegio, el pésame, todos ahí, la gente llorando, los profesores. Y su mamá, que era cristiana, yo no la entendía, porque yo era católico porque me dijeron que era católico, pero no sabía ni qué cosa era. Entonces yo me acuerdo que esa señora llegó y le presentaron el cuerpo de su único hijo, y lo miró así, y ella lo quedó viendo y lloró, le puso la mano, y después de 3, 4 minutos se secó.
y nunca más volvió a llorar. Nunca más. Pero un día me quedé, ¿por qué no lloraría? No lo quiso. No lo quiso. Qué barbaridad. Pero un día su otra hija nos dijo, mi mamá murió, mi mamá sabe para dónde estaba Omar. Ella sabe lo que Omar sabía. Ella sabía que él había nacido. Y todo eso me dijo. Y yo me acuerdo, mire, no había nacido de nuevo, yo recuerdo las palabras, porque el que cree en Cristo no morirá jamás. Y el que está con Cristo va a resucitar. Eso a mí nunca se me olvidó. Y ahora que el Señor me trae a su evangelio y me hace nacer de nuevo, ahora entiendo más y mejor lo que yo miré en aquel tiempo. Por eso cada vez que yo miro a alguien que va, me duele, pero me fortalece eso. Me fortalece, porque la resurrección es la seña, es la garantía de que nosotros tenemos vida y vida en abundancia. El problema está cuando no partimos con el Señor, ¿verdad? Cuando estamos... Yo estaba ahí ahorita, estaba viendo unos WhatsApp. Yo siempre grababa a mi papá y grabo a mis hermanos y grabo a todos. Y entonces estaba grabando ahí, me estaba riendo porque cuando estaba ahí le decía yo como 4 días, antes ya estaba, no, ya como unos 15 días antes de que él partiera, papá, dígame una cosa, ¿usted cómo considera al Padre? No, es que Jehová, me dice, Jehová es el... No, déjate locura, le digo. Jehová es el gran yo soy, pero Él es tu Padre. ¿Cómo que es mi Padre? Es tu Padre. ¿Por qué? Porque Él te engendró, Él te dio a Jesucristo. Sí, yo sé que es Jesucristo. Haceme pues la oración, ahí lo tengo. Yo he recibido al Señor. Yo recibo a Jesús como el Señor de mi vida. Y yo bendigo a mi hijo, dice. Y lo bendigo desde el cielo hasta la tierra para que Él prospere en todo. Qué bendición más grande la que me dio mi papá. ¿Ah? Yo estoy alegre. Mire, y yo te hago una pregunta, y mire, es que el ser humano es hipócrita. Si a mí me dijera Dios, te devuelvo a mi papá, le digo, no, déjalo ahí tranquilo. Sí, créelo, que yo se lo digo, ¿para qué va a venir aquí y tenerlo allí? No es que no lo quiera, pero yo sé que está mejor allí que vuelva para acá. Es que cuando uno tiene el sentido espiritual, las cosas se ven diferentes, hermano. Así es, ¿verdad, Pastora Gloria? Yo le digo a la Pastora Gloria, el día que me toque partir, ya sabes, llorar solo 20 minutos. Pero celebrar. ¿Y cómo vas a hacer? Le digo, cuando te vengas al cuarto, yo no me quedo aquí, me dice. Y entonces, ¿qué has creído? Le digo, no es que yo voy a dormir, yo no voy a andar saliendo. Tenemos una mascota ahora. Tenemos una mascota que Dios nos dio, una iguana de este pelo, mire. No, allá anda en la casa y todo, y come y todo. Allá anda en toda la casa. Yo la bendigo porque es un animalito de Dios. Mire que es que digo yo, son cosas que Dios da cuando uno goza. Ayer que estábamos en la casa, yo le digo esto porque me gusta hablar de la familia. La pastora y yo estábamos en el fondo de la casa. Tenemos una piscina ahí donde nosotros nos bañamos. Pero el palo está como de aquí, donde está Franklin. Y llegó un pajarito como un ruiseñor chiquito. Y está la pastora y dice, mira el pajarito, pobrecito, anda la patita quebrada. ¿Cómo miraste la patita quebrada? ¿Y cómo es que dices que no mirás? ¿Cómo no? Me dice, tiene la patita quebrada. Mire, pues realmente la tenía quebrada el patita. Ese fue uno que resucitó, le digo. No, porque los muertos no resucitan nada, resucitamos completos. Termino con esto, hermano. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos creen que la resurrección es el hecho más poderoso que Dios nos ha regalado? Es el sello de nuestra herencia, hermano. Es el sello. Dice así la palabra. 42, a ver, vamos a leer del 49 en adelante. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces y solo entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Usted tiene que esforzarse y saber, cuando venga Cecilia y se levante y le va a decir al Señor: oye, Cecilia, ¿dónde están las marcas de ese cáncer? ¿Dónde está, oh muerte, el aguijón? Levántate, levántate, levántate. He ahí, levántate. He aquí el Padre que te engendró te levanta. Camina, sígueme para que recibas tu herencia. Así va a ser con todo aquel que muere en el Señor. Así que usted no se desanime. Si usted quiere que Dios le dé un regalo, le tiro 92 años a cada uno de ustedes. Porque lo que se dice en la palabra se cumple. Recíbela. No me estén llorando cuando tengan 91, ¿sí? ¿Oyeron? Así que Dios les bendiga y póngase en pie. Vamos a alabanza. El Señor es el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Cuántas faltas me hacen ustedes? Dios sabe que me hacen falta. Gracias. Es que dice el hermano Orlando: ustedes son mi familia, eso me ministra. Ahora, como él es mi familia, a cada rato llego a su casa yo. Un día. Bueno, pero hay que tener mesura, no tenemos que abusar. Hermano, levanten las manos, ahí donde está. Padre, doy gracias por tu palabra, Señor. Nos gozamos, Señor, porque nos alegramos de esa resurrección gloriosa que tu palabra nos enseña, Señor. Si nos reímos, no es de que estemos ufanos por algo que no sentimos, como fue la muerte de nuestro Señor, que sí sabemos que fue dolorosa, pero la gloria vino cuando usted resucitó, Padre, porque usted no quedó en la tumba, Señor. Usted no quedó putrefacto ni quedó fétido. Usted se levantó con un olor fragante, Padre, para bendecirnos a sus hijos, Señor. Hoy declaro en esta mañana, Señor, aquellos que levantan manos en esta hora, que usted nos ha bendecido, Señor, para que no vayamos, Padre, en busca de lo que no tenemos, sino que encontremos lo que ya se nos ha dado, Padre. Se nos ha dado la vida, esa vida, Señor, que fluye, Señor, desde lo más profundo de su entraña, de su corazón. Gracias, Padre, por la iglesia, Señor. Esa iglesia que usted pagó el precio, Señor, que usted presentó, Señor, esa sangre pura de usted y de la esposa en uno solo, Señor. Porque no solo presentó la sangre de la virginidad, sino que presentó usted con su esposa unido en una sangre. Porque dice su palabra que da testimonio de Dios en la tierra, el Espíritu Santo, la sangre y el agua. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en fe. Ayúdanos a que la fe de Jesús haga todas las cosas, Señor, que anhela nuestro corazón, Señor. Pero no vayamos a hacer las cosas que queremos, sino las que tú quieres, Señor. Gracias porque tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Hoy bendigo a mis hermanos y mis hermanas, Señor, que se regeneren en el cuerpo, aunque sabemos que la palabra es la vida eterna, Señor. Oramos para que la salud del cuerpo se manifieste. Hay cosas que el Señor me pone en mi corazón, y es que Él tiene también pensamientos para tu vida temporal, porque Él es más que suficiente. Él es Señor de lo temporal y de lo eterno. Él es Señor desde el alfa hasta el omega. Él es el principio y el fin. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el que nos da la vida y nos da la esperanza, la fe y el amor como los dones eternos en los cuales nosotros podemos caminar. Yo sé, Padre, que el que levanta manos, Señor, reciba, hermano, reciba el amor de Cristo, reciba el amor de la resurrección de Jesús. Recibamos. Entonemos himnos de gratitud. Oh, shalaba habaisi, halaba babajaya. Oh, rababa bababa. Primero